Hemos decidido dar los fondos de tu boda a tu hermana. Ella requiere más atención que tú, declaró el señor Sterling, mi padre. Estaba de pie en el centro de la sala de estar. Su postura sugería que acababa de compartir una gran pieza de sabiduría merecedora de elogio. Tenía los brazos cruzados, una clásica pose de poder que usaba siempre que finalizaba decisiones sobre mi vida sin preguntarme primero. Mi madre, la señora Sterling, estaba sentada a su lado en el sofá de estampado floral, asintiendo de acuerdo. Era como si transferir $40,000 de una hija a la otra fuera simplemente una crianza sensata y útil. Yo estaba congelada en la entrada. La mano de mi prometido, Luke, descansaba cálidamente sobre mi espalda. Las palabras rebotaban en mi cabeza sin tener sentido. $40,000. Fue el último regalo de mi abuela. Ella había ahorrado especialmente ese dinero para el día de mi boda. La herencia que hizo jurar a mis padres que protegerían. Se había ido. Se la habían entregado a mi hermana, Vivian, que observaba desde la entrada de la cocina. Una pequeña y satisfecha curva se dibujaba en sus labios mientras esperaba mi reacción como si fuera un espectáculo. ¿Qué acabas de decir? Mi voz era tenue, apenas un susurro. Tu hermana se casa la próxima primavera, explicó mi madre, su tono excesivamente paciente, tratándome como a una niña torpe. La familia de Luke es bastante segura económicamente, a diferencia de la de su prometido. Es solo razonable que les ayudemos a tener la boda que realmente quieren. ¿Lo entiendes, verdad mía? Giré la cabeza para mirar a Luke, buscando en su rostro cómo responder a esta situación imposible. Su expresión era tranquila, casi demasiado calmada, pero después de años juntos vi la rigidez en su mandíbula, el pequeño entrecerrar de sus ojos que indicaba que estaba trabajando duro para ocultar su temperamento. Tienen 4 días, afirmó Luke, su voz serena y baja. Ni un momento más. Mi padre hizo una pausa. Su postura confiada se rompió un poco. ¿Le ruego me disculpe? 4 días para depositar cada céntimo de la herencia de Mía de vuelta en su cuenta bancaria. Si ese tiempo se agota, las consecuencias serán enteramente culpa suya. Vivian soltó una carcajada aguda y burlona desde la cocina. ¿Quién te crees que eres? No puedes simplemente entrar en la casa de nuestros padres e intentar amenazarlos. Luke ni siquiera la miró. Su mirada se mantuvo fija en mi padre. Esto no es una amenaza, señor Sterling. Es una cortesía. 4 días es extremadamente generoso, considerando lo que han hecho. Les sugiero que usen ese tiempo con prudencia. Mi madre se levantó, su rostro se puso rojo de indignación. Las joyas alrededor de su cuello brillaron mientras se enderezaba. Ahora escúchame bien, jovencito. Te hemos dado la bienvenida aquí. Te aceptamos en esta familia, tratándote como a nuestro propio hijo. No puedes venir a nuestra casa y empezar a exigir. No estoy exigiendo, respondió Luke. Su voz nunca cambió de tono. Simplemente les estoy informando del plazo bajo el que ahora están operando. Lo que suceda después de que pasen esos 4 días sin resolución es algo con lo que tendrán que lidiar ustedes. Finalmente hablé, aunque mis palabras temblaban con dolor contenido. Ese dinero fue un regalo de la abuela para mí. Ella me habló de ello antes de fallecer. Les hizo prometer que lo mantendrían a salvo para mi boda. Fue muy específica. ¿Cómo pudieron simplemente tomarlo y regalarlo como si nada? Mi padre agitó la mano rápidamente, un hábito familiar de mi infancia cada vez que me quejaba de ser ignorada. Tu abuela habría querido que hiciéramos lo que fuera mejor para la familia en su conjunto. Ella habría entendido que Vivian necesita más ayuda que tú. Te casas con la riqueza, Mía. La gente de Luke puede pagar fácilmente cualquier boda que quieras. Estaría destrozada, dije. Mis ojos ahora se llenaban de lágrimas. La abuela realmente me quería. Ella realmente me veía, a diferencia de ustedes dos, que siempre me han tratado como la sombra de Vivian. No seas tan dramática, suspiró mi madre pesadamente, compartiendo una mirada cómplice con mi padre. Amamos a nuestras 2 hijas por igual. Esto es solo una elección práctica. La mano de Luke se apretó sobre la mía.
Nos vamos ahora. El reloj comienza en el momento en que salimos por esa puerta. 4 días. Mientras nos girábamos para marcharnos, Vivian bloqueó el camino. ¿De verdad vas a montar un numerito por dinero? Algunas no hemos tenido la suerte de pescar un prometido rico, Mía. Tal vez intenta pensar en otra persona por una vez en tu vida. Miré a mi hermana fijamente. La desfachatez de sus palabras, acusándome de ser egoísta mientras estaba allí, habiendo aceptado mi dinero robado, era impactante. Muévete, dijo Luke simplemente, y el tono de su voz hizo que Vivian se apartara inmediatamente. Salimos de la casa de mis padres al aire fresco de la tarde de Riverside City. No miré hacia atrás. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic silencioso que se sintió más fuerte que cualquier portazo. Creciendo en Riverside City, siempre se me enseñó a aceptar las cosas. Aceptar que Vivian se hería fácilmente y requería atención especial. Aceptar que ella lo pasaba mal en la escuela mientras a mí me iba bien. Por lo que mis padres naturalmente tenían que centrar su energía limitada en ayudarla a ella a tener éxito. Aceptar que cuando solo había suficiente dinero para que una de nosotras fuera al campamento de verano, tenía sentido que fuera Vivian porque ella necesitaba el crecimiento social más que yo. Siempre era entiende que mis necesidades venían en segundo lugar. De alguna manera que nunca se hizo clara, las necesidades de mi hermana siempre eran más apremiantes, más reales, más merecedoras del enfoque de nuestros padres. El viaje de vuelta a nuestro apartamento transcurrió en completo silencio durante el primer cuarto de hora. Luke conducía con una mano en el volante y la otra descansando firmemente sobre mi rodilla. Se sentía como un ancla sólida que me mantenía estable en el torbellino de mis pensamientos. Miré por la ventanilla las calles familiares que pasaban borrosas, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder en la casa donde crecí. No debería sorprenderme, dije finalmente. Mi voz sonaba plana y vacía. Esto es exactamente lo que son, lo que siempre han sido. Me he pasado 25 años viéndolos poner a Vivian por delante de mí, y de alguna manera todavía me engañé pensando que mi boda sería diferente. Saber esto no hace que el dolor sea menor, respondió Luke suavemente. Tenía razón. El conocimiento de que mis padres eran capaces de este tipo de acción no disminuía el escozor de experimentarlo. Si acaso, lo empeoraba todo. Todos esos años que pasé diciéndome a mí misma que las cosas serían diferentes cuando fuera adulta, cuando hubiera construido mi propia vida, cuando demostrara que tenía éxito y no los necesitaba, no significaron nada. Para mis padres, yo siempre sería la hija que no los necesitaba y, por lo tanto, la hija que no los merecía. Pensé en mi abuela y en los veranos que pasé en su pequeña casa cerca del río. Ella me enseñó a cuidar un jardín, a hornear pan sin mezcla y a tocar canciones sencillas en su viejo piano. Escuchaba cuando me sentía invisible en casa y siempre se aseguraba de que me sintiera vista. Cuando mencionó el dinero que estaba ahorrando para mi boda, me hizo prometer que elegiría una pareja que me valorara como lo hacía ella. Mereces ser la primera y mejor elección de alguien, me había dicho. Su frágil mano sujetaba la mía con fuerza durante una de nuestras últimas conversaciones antes de que su enfermedad se la llevara. No te conformes con ser una idea de última hora, Mía, ni en el amor ni en la vida. Prométemelo. Lo había prometido. Y mantuve esa promesa cuando encontré a Luke. Nos conocimos hace 3 años en una cena de cumpleaños de un amigo. Desde la primera conversación, algo simplemente encajó en su sitio. Él no me veía como alguien a quien gestionar o minimizar. Me veía como una persona cuyos pensamientos y sentimientos realmente importaban, a diferencia del trato que recibía como la hija ignorada que debería estar agradecida por cualquier pequeña porción de atención. Cuando le hablé de mi familia, no desestimó mis preocupaciones ni me dijo que estaba exagerando, como tantos otros habían hecho. Simplemente escuchó, y luego me mostró, a través de acciones constantes, cómo se sentían el respeto y el amor consistentes. Sentada a su lado ahora, mientras conducía por el tráfico de la tarde, sentí esa marcada diferencia más fuerte que nunca.
En una corta confrontación, Luke había mostrado más preocupación por mi bienestar que mis padres en mis 25 años con ellos. La fecha límite que les dio no era realmente sobre el dinero. Me di cuenta. Se trataba de obligarlos a asumir responsabilidades. Se trataba de hacerles admitir finalmente que sus acciones tenían consecuencias que no podían simplemente barrer. ¿Qué sucede realmente después de 4 días? Pregunté en voz baja. Si no devuelven el dinero, Luke me miró rápidamente antes de volver a mirar la carretera. Eso depende de si deciden arreglar las cosas. Y si eligen no hacerlo, entonces aprenderán que la hija que han ignorado durante años no es tan indefensa como pensaban. Tu padre trabaja en el Hospital General de Riverside, ¿verdad? ¿En el departamento de gestión? Asentí lentamente, un escalofrío comenzando en mi estómago. Ha estado allí durante casi 16 años. No es un trabajo llamativo, pero es seguro. Está orgulloso de ello. Mi padre está en la junta directiva del hospital, dijo Luke con calma, entre varias otras juntas en toda la ciudad. Nunca le he pedido que use su influencia por mí. Nunca lo he necesitado. Pero Mía, lo que hicieron tus padres esta noche cruza una línea que no voy a ignorar. Lo miré fijamente, tratando de encajar al hombre amable que amaba con este nuevo lado firme que estaba viendo. Luke, no quiero que destruyas la carrera de mi padre por esto. A pesar de todo, sigue siendo mi padre. Yo tampoco quiero eso, respondió honestamente. Por eso les di 4 días. Eso es tiempo más que suficiente para arreglar esto, para devolver lo que tomaron, para admitir que se equivocaron. Si deciden no aprovechar esa oportunidad, las consecuencias que sigan serán obra suya, no mía, no tuya, suya. Entramos en el aparcamiento de nuestro edificio de apartamentos cerca del agua. Luke apagó el motor, pero se quedó sentado. Mía, necesito que comprendas algo de verdad, dijo Luke, girándose para mirarme completamente en el silencio del aparcamiento. Lo que hicieron tus padres esta noche no se trata solo del dinero. Ese fondo fue un regalo de alguien que te quería profundamente. Lo robaron y se lo dieron a tu hermana porque nunca te han valorado como deberían. Si ignoramos esto, si simplemente lo aceptamos y seguimos adelante, seguirán tratándote de esta manera para siempre. Y también Vivian. ¿Es eso lo que quieres? En el momento en que entramos en nuestro apartamento, Luke hizo inmediatamente una sola llamada telefónica que lo comenzó todo. Me senté en el sofá, todavía entumecida, escuchando su parte de la conversación mientras intentaba procesar los eventos de la noche. Thomas, soy Luke. Necesito que actives los planes de respaldo que discutimos el mes pasado. Sí, todo. La ubicación, el servicio de comida, el fotógrafo, las flores, todo lo de la lista. Estamos trabajando con un límite de 4 días antes de finalizar cualquier cosa, pero necesito que todo esté preparado para ejecutarse al instante si es necesario. Una pausa mientras escuchaba. Entiendo los problemas. Encuentra una manera de solucionarlos. Gracias. Terminó la llamada y se sentó a mi lado, tomando mi mano. ¿Quién es Thomas?, pregunté, la confusión atravesando mi aturdimiento. Él gestiona proyectos especiales para la empresa de mi padre. Una de sus muchas habilidades es organizar detalles complicados para grandes eventos. Ha estado ayudándome discretamente a establecer planes de boda paralelos durante las últimas 6 semanas. Me negué con la cabeza, incapaz de creer lo que estaba diciendo. ¿Planes de respaldo? Luke, no tenía idea de que estuvieras haciendo esto. Nunca me dijiste nada. Lo sé, no quería preocuparte ni hacerte sentir que no confiaba en tus padres. Simplemente quería estar listo en caso de que hicieran algo exactamente como esto. Hizo una pausa. Su pulgar dibujaba círculos en el dorso de mi mano. Tus padres insistieron en involucrarse mucho en la planificación. Tu madre tomó el control del lugar, el catering y varios proveedores clave. La observé tomar decisiones sin preguntarte, ignorar tus preferencias y descartar tus ideas como si no importaran. Dijo que sabía lo que era mejor, murmuré, recordando docenas de pequeñas discusiones que había dejado pasar para mantener la paz. Dijo muchas cosas,
Pero noté el patrón, explicó Luke, y decidí prepararme para la posibilidad de que su participación se convirtiera en un problema que necesitáramos resolver rápidamente. Punto. Durante la siguiente hora, Luke expuso todo lo que había organizado en secreto. La ubicación original era un club de campo con los contactos sociales de mi madre, un lugar que ella eligió por encima de mis objeciones porque quería impresionar a ciertas personas. El respaldo de Luke era el gran salón de baile del histórico Hotel Monarch, uno de los lugares más impresionantes de Riverside City, ya reservado discretamente a su nombre. El catering que mi madre impuso era un amigo que cobraba precios altos por comida normal. El reemplazo de Luke era un chef galardonado conocido por la cocina local de alta calidad, que estaba ansioso por aceptar el trabajo. Cada proveedor con el que mis padres se habían involucrado tenía un reemplazo mejor esperando. Esto debe haber costado una gran cantidad de dinero de organizar, dije, sintiéndome abrumada por la magnitud de sus acciones. Costó dinero mantener depósitos y reservas, sí, pero los costos principales solo ocurren si realmente los usamos. Incluso entonces, mis padres ya se han ofrecido a contribuir a nuestra boda. Te quieren, Mia. Mi madre me ha dicho repetidamente que te ve como la hija que siempre quiso. Se sentirían honrados de ayudarnos a crear la celebración que merecemos. Pensé en los padres de Luke, en la amabilidad y la aceptación genuina que me habían mostrado desde nuestra primera cena. Su madre, Grace, me abrazó inmediatamente, preguntando por mi trabajo, mis esperanzas y mis sueños futuros. Su padre, William, se tomó el tiempo de conocerme como persona, no solo como la pareja de su hijo. Me trataron con un respeto que hacía que el comportamiento de mis propios padres pareciera aún más impactante en comparación. No quiero depender del dinero de tu familia, dije con cuidado. Esa fue una razón por la que quise usar el fondo de mi abuela para la boda. Era mío. Se suponía que era algo que yo podía aportar a nuestra vida juntos, algo que viniera de mi lado. Luke apretó mi mano suavemente. Entiendo eso perfectamente. Y si tus padres devuelven el dinero dentro de los 4 días, podemos seguir adelante exactamente como planeamos. Tu regalo, el legado de tu abuela, todo como debería ser. Pero si no lo devuelven, me niego a permitir que su egoísmo arruine nuestra boda o nuestro futuro. Construiremos algo hermoso juntos, con o sin su ayuda. Las lágrimas finalmente rodaron por mi rostro. No eran solo de tristeza, sino de la poderosa comprensión de que había encontrado exactamente lo que mi abuela quería para mí. Alguien que me veía, me valoraba y se negaba rotundamente a permitir que me trataran como menos de lo que merecía. En la pregunta de Luke se puso serio. El trabajo de tu padre en el hospital depende de la continua buena opinión de varios miembros de la Junta. Mi padre es uno de ellos. Esa buena opinión puede ser influenciada. Además, el negocio de tu madre depende en gran medida de las referencias de grupos sociales específicos en Riverside City. Círculos que se conectan directamente con la red de amigos y socios comerciales de mi familia. Esas referencias pueden desaparecer muy rápidamente. Realmente podrías hacerles daño, dije en voz baja, sintiendo el peso del poder que describía. Podría ponerles las cosas muy difíciles, corrigió. Que eso suceda depende completamente de ellos. Tienen 4 días para demostrar que pueden hacer lo correcto. Realmente espero que tomen la decisión correcta. Por el bien de todos. Pensé en mis padres, en la vida segura que habían construido y en las suposiciones que siempre habían hecho sobre su hija mayor ignorada. Nunca imaginaron que yo podría algún día tener acceso a una influencia mayor que la suya. Me descartaron como la niña que no los necesitaba, nunca pensando que podría convertirme en alguien que necesitaran desesperadamente para mantenerse en mi buena disposición. ¿Y Vivian? Pregunté. ¿Qué pasa con ella? Tu hermana es una adulta que eligió conscientemente aceptar dinero que te robaron. Si enfrenta consecuencias por esa elección, esos resultados son enteramente obra suya. Asentí lentamente, absorbiéndolo todo. Una parte de mí todavía no podía creer que esto fuera real, pero una parte más grande, una parte que se había fortalecido con cada pequeño desaire a lo largo de los años,
sintió algo completamente nuevo: esperanza. Esperanza de que tal vez por una vez yo no tendría que ser la que tuviera que ser flexible. Tal vez esta vez ellos finalmente tendrían que entenderme. Los siguientes 4 días pasaron con dolorosa lentitud. Fui a trabajar a North Peak Engineering, la firma de diseño donde había trabajado durante 3 años. Traté de concentrarme en planes de construcción y reuniones, pero mi teléfono permaneció notablemente, dolorosamente silencioso. Ninguna llamada de mis padres. Ningún mensaje de texto de Vivian, ninguna señal de que se estuvieran tomando en serio la fecha límite de Luke o intentando devolver el dinero que me habían quitado. Mientras tanto, Thomas enviaba actualizaciones diarias confirmando que todos los arreglos de respaldo de Luke seguían en su lugar. El salón de baile del Hotel Monarch seguía disponible y completamente reservado. Los proveedores de reemplazo estaban listos, los contratos preparados para ser firmados en cualquier momento. Todo podría cambiarse con una sola llamada, transformando nuestra boda del proyecto controlado de mi madre en algo que realmente se ajustaba a lo que éramos Luke y yo como pareja. El segundo día, mi colega Sara notó mi distracción. Habíamos sido amigas desde que comencé en la firma y me conocía lo suficientemente bien como para ver cuándo estaba luchando por mantenerme entera. Mía, has estado mirando ese mismo dibujo arquitectónico durante casi 1 hora, dijo amablemente, acercando una silla a mi escritorio. ¿Qué pasa? Dudé, luego le di una versión corta de lo que había ocurrido. Su respuesta fue inmediata y feroz. Robaron el legado de tu abuela, tus propios padres, y se lo dieron a tu hermana para su boda. ¿Y se supone que debes aceptar simplemente perderlo todo? Eso es completamente inaceptable. La voz de Sara se elevó con fuerte indignación. Por favor, dime que no vas a dejar que se salgan con la suya. Luke les dio una fecha límite para devolver el dinero, 4 días. Y si no lo hacen, aparentemente, mi prometido tiene planes de respaldo que ni siquiera yo sabía. Y mis padres van a descubrir que tratarme como un pensamiento de última hora fue un error muy grave. Sara se recostó, impresionada. Siempre me gustó Luke. Ahora lo respeto aún más. Alguien en tu vida debería haberte defendido así hace años. El tercer día, mi madre finalmente rompió el silencio. Su mensaje de texto llegó a las 2:47 p.m., mientras estaba en una reunión con un cliente, así que no lo vi hasta casi 1 hora después. Cuando finalmente lo leí, mi pecho se sintió apretado al instante. Mía, tú y Luke tienen que disculparse por cómo nos hablaron la otra noche. Toda esta situación se está volviendo absurda. Tu padre está muy molesto. Llámame cuando estés lista para actuar como una adulta. Le mostré el mensaje a Luke esa noche cuando llegué a casa, sosteniendo mi teléfono sin decir nada. Ninguna mención de lo que realmente hicieron, observó leyendo el texto con una mirada neutral. Ninguna oferta para devolver el dinero. Ninguna sugerencia de que entiendan por qué estamos enfadados. Solo demandas de una disculpa por nuestra parte por tener el valor de estar molestos por haber sido robados. Esa es mi madre, dije con amargura. Ella nunca ha admitido estar equivocada sobre nada en toda su vida. Todo es siempre culpa de otra persona, problema de otra persona, trabajo de otra persona arreglarlo. ¿Cómo te gustaría responder? Lo pensé durante mucho tiempo, volteando el teléfono en mis manos. No voy a responder en absoluto. Saben exactamente lo que tienen que hacer. Si no pueden descubrir el curso de acción correcto sin que yo se lo explique, ese es enteramente su problema a resolver. Luke asintió con aprobación. El reloj sigue corriendo, 47 horas restantes. En la mañana del cuarto día, exactamente 92 horas después de que habíamos salido de su casa, mi teléfono finalmente sonó. Era mi padre, el señor Sterling. Contesté en altavoz para que Luke pudiera escuchar. Mía, la voz de mi padre era tensa y controlada, llevando el tono que siempre usaba cuando sentía que estaba siendo tratado injustamente. Esto ha durado lo suficiente. Tu madre está extremadamente molesta. Y francamente, yo también. Tienes que poner fin a esta tontería. Hola a ti también, papá. ¿Sobre qué llamas exactamente? Sobre tu conducta.
sobre esa ridícula demanda que hizo tu prometido en nuestra casa. ¿Quién se cree que es al entrar en nuestra casa y amenazarnos así? Le dimos la bienvenida a esta familia. Luke no te amenazó, te dio un límite de tiempo para arreglar las cosas. ¿Arreglar qué? Hicimos lo que era mejor para la familia. Tu abuela habría querido que ayudáramos a Vivian. Ella habría entendido que tu hermana necesitaba la ayuda más que tú. Sentí a Luke tensarse a mi lado, aunque permaneció en silencio. La abuela específicamente dejó ese dinero para mi boda, papá. Lo sabes. Estabas allí cuando te hizo jurar protegerlo para mí. Te tomó la mano y te hizo prometer. Las cosas cambian, Mía. Las situaciones cambian. Tu hermana necesita ese dinero más que tú. La familia de Luke es rica. Pueden cubrir fácilmente los gastos de tu boda. Vivian no tiene esa opción. Entonces, ¿no planeas devolver el dinero? No hay nada que devolver. El dinero ya ha sido utilizado para depósitos para la boda de tu hermana. ¿Depósitos? Repetí rotundamente. ¿En 4 días lograron gastar $40,000 solo en depósitos? El lugar requirió un gran pago inicial para asegurar la fecha, y el catering que Vivian quería es muy exclusivo y popular. Tuvimos que actuar rápido. Luke se acercó y tomó mi mano libre dándole un suave apretón. Entonces creo que hemos terminado aquí, dije. Oye, ¿terminado? ¿Qué significa eso? Mía, deja de ser tan exageradamente dramática con esto. Todavía estás invitada a la boda de tu hermana. Y por supuesto, todavía esperamos estar en la tuya. La familia es más importante que el dinero. Ustedes eligieron el dinero por encima de la familia en el momento en que robaron mi herencia y se la dieron a Vivian sin siquiera preguntarme. No robamos nada. Somos tus padres. Tenemos todo el derecho de tomar decisiones sobre los fondos familiares como mejor nos parezca. No eran fondos familiares. Era mi dinero, mi herencia, el regalo de mi abuela solo para mí. Y lo tomaron sin preguntar, sin decírmelo, y se lo dieron a la hija que siempre les ha gustado más. Les quedan 4 horas. Úsenlas con prudencia. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Las 4 horas restantes pasaron sin más contacto. Ninguna llamada urgente suplicando perdón. Ninguna notificación bancaria que mostrara una transferencia. Ninguna pista en absoluto de que entendieran la gravedad de lo que habían hecho o las consecuencias que estaban a punto de desarrollarse. Exactamente a las 96 horas desde el momento en que salimos de su casa, Luke me miró al otro lado de nuestra mesa de la cocina y me hizo la pregunta que había estado temiendo. El plazo ha pasado. ¿Qué quieres hacer? Tomé una respiración profunda, buscando cualquier duda persistente, cualquier parte de mí que quisiera darles a mis padres más tiempo, más oportunidades, más comprensión. No encontré nada más que agotamiento y una fría y aguda certeza. Haz las llamadas, todas ellas. Luke asintió y tomó su teléfono. En los siguientes 60 minutos, todo nuestro plan de boda fue reconstruido desde cero. El club de campo que mi madre había elegido sin preguntarme fue cancelado. El depósito se perdió. El Hotel Monarch fue asegurado oficialmente. El gran salón de baile reservado solo para nosotros. Cada proveedor con el que mis padres se habían arreglado o influenciado fue reemplazado por las alternativas cuidadosamente seleccionadas de Luke. La lista de invitados fue cambiada para eliminar a todos los que habían sido invitados principalmente por los deseos de mis padres. Las nuevas invitaciones pueden salir mañana, informó Thomas durante una conferencia telefónica esa noche. Tengo al equipo de diseño listo. Podemos imprimirlas y enviarlas por correo en 2 días, o podemos enviar invitaciones digitales de inmediato para una entrega más rápida. Invitaciones digitales para la mayoría de los invitados, decidió Luke, mirándome en busca de acuerdo. Invitaciones físicas para familiares y amigos cercanos, que las apreciarían. Y Thomas, asegúrate de incluir una nota breve diciendo que las circunstancias requirieron un cambio de ubicación y que nos disculpamos por cualquier confusión. Entendido. ¿Y la lista de invitados anterior? Las personas que están siendo eliminadas no reciben nada, ni aviso ni explicación. Simplemente no asistirán, confirmó Luke. Cuando la llamada terminó, me quedé en silencio aturdida por un momento.
La velocidad y eficiencia con la que Luke había borrado la participación de mis padres en nuestra boda era casi inquietante. En el espacio de una tarde, todo rastro de su influencia se había ido. ¿Estás bien?, preguntó Luke suavemente. No estoy segura, admití. Una parte de mí se siente libre. Otra parte siente que estoy viendo a mi familia desmoronarse lentamente. Y una parte de mí sigue preguntándose si debería haber intentado con más ahínco hacerles ver las cosas. Las respuestas a nuestras nuevas invitaciones comenzaron a llegar en días. La mayoría de los invitados que realmente queríamos en nuestra boda estaban contentos con el cambio de ubicación. Y varios comentaron que el Hotel Monarch era una opción mucho mejor que el club de campo. Las personas que habíamos eliminado de la lista parecían completamente inconscientes de que algo había cambiado, lo cual era exactamente el plan. Pero las noticias viajan rápido en las familias, y no pasó mucho tiempo antes de que mis padres se dieran cuenta de lo que había sucedido. El primer mensaje de mi madre llegó un martes por la tarde. Mía, acabo de escuchar de tu tía Karen que recibió una nueva invitación de boda con una ubicación diferente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se nos informó de este cambio? No respondí. Su segundo mensaje llegó 2 horas después. Intenté llamar al club de campo y dijeron que nuestra reserva fue cancelada. ¿Qué has hecho? Llámame ahora mismo. También ignoré ese. Para el miércoles por la noche, mi padre se había unido a la andanada. Sus mensajes eran más enfadados y más acusadores. Tu madre está llorando. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Te criamos. Te dimos todo. ¿Y así es como nos lo pagas? Le mostré los mensajes a Luke sin comentar. Todavía no lo entienden, observó. Realmente piensan que son ellos a los que se les está haciendo daño en esta situación. Siempre lo han hecho, dije. Cada vez que me quejaba de ser ignorada, me daban sermones sobre la gratitud y los lazos familiares. De alguna manera, mis sentimientos nunca fueron válidos, solo los de ellos. El jueves por la mañana, mi hermana Vivian finalmente intervino con un mensaje de texto muy largo que casi me hizo reír de lo ridículo que era. No puedo creer que estés peleando por dinero. Algunas de nosotras no tuvimos la suerte de atrapar un prometido rico como tú. Mamá y papá solo estaban tratando de ayudarme a tener una boda agradable, ya que mi vida no es tan privilegiada como la tuya. Pero en lugar de alegrarte por tu hermana, montas un numerito y cortas a toda nuestra familia. Espero que te des cuenta de lo egoísta que eres. La familia de verdad no actúa así. Leí el mensaje 2 veces, aturdida por su completa falta de autoconciencia. Mi hermana había aceptado $40,000 de mi herencia robada y me estaba llamando egoísta por estar molesta por ello. ¿Quieres responder a algo de esto?, preguntó Luke. No, no hay nada que pueda decir que les haga entender. Tienen que aprender esta lección por sí mismos. Entonces, seguimos adelante según lo planeado. La boda es en 11 semanas. Para entonces, habrán tenido tiempo más que suficiente para darse cuenta de la conexión que han perdido. Los días que siguieron se establecieron en una extraña nueva normalidad. Fui a trabajar, volví a casa y ayudé a Luke a finalizar detalles con Thomas y los nuevos proveedores. La planificación de la boda, que se había sentido como una pesada tarea bajo la constante intromisión de mi madre, ahora se sentía como libertad. Cada elección era nuestra, basada en lo que queríamos, no en lo que impresionaría al grupo social de mi madre. Pero bajo la superficie de esa tranquila rutina, sentí que la presión aumentaba. Mis padres no eran el tipo de personas que aceptaban ser ignoradas en silencio. Estaban haciendo planes, reagrupándose, preparando su próxima acción. Simplemente todavía no sabía qué forma tomaría. El siguiente gran evento ocurrió exactamente 2 semanas antes del día de nuestra boda. Mis padres, al no haber podido comunicarse conmigo directamente, decidieron saltarme y contactar a la familia de Luke. Me enteré de esto cuando Grace, la madre de Luke, me llamó un sábado por la mañana con una ira apenas oculta en su voz. Mía, cariño, necesito decirte algo antes de que lo haga cualquier otra persona. Tus padres se presentaron en nuestra casa ayer por la tarde sin previo aviso. Mi corazón se hundió. ¿Hicieron qué? Llegaron a la puerta alrededor de las 7
exigiendo hablar con William y conmigo sobre esta situación de la boda. Parecen creer que si nos explicaran su punto de vista directamente, intervendríamos y presionaríamos a Luke para que les enviara una invitación de nuevo. Oh Dios, lo siento mucho, Grace. No tenía idea de que intentarían algo así. No te disculpes. No tienes nada que sentir. La voz de Grace se suavizó ligeramente. Tu madre pasó unos 20 minutos tratando de convencernos de que estaba siendo irrazonable, que todo esto era solo un malentendido y que las familias necesitan apoyarse mutuamente. De hecho, tuvo el descaro de sugerir que deberíamos obligar a Luke a restaurar su lugar en la boda. ¿Qué les dijiste? Les dije que criamos a nuestro hijo para que tratara a la gente con respeto e integridad y que estábamos orgullosos de cómo había manejado esta situación. Les dije que Mia ya es una parte querida de nuestra familia y que siempre defenderemos su derecho a estar rodeada solo por personas que la traten con el amor y la consideración que se merece. Y luego William les dijo que abandonaran nuestra propiedad y que nunca volvieran. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de gratitud por esta mujer que me había mostrado más calidez maternal en 3 años de lo que mi propia madre había logrado en 25. Gracias, susurré. Gracias por defenderme. Siempre, cariño. Eso es lo que hace la familia de verdad. Cuando le conté a Luke sobre la conversación, su expresión se oscureció de una manera que no había visto a menudo. Fueron a la casa de mis padres. Intentaron manipular a mi familia para obligarme a cambiar de opinión. Sacudió la cabeza lentamente. Les di 4 días para arreglar esto. Eligieron pasar ese tiempo y toda la semana desde entonces intentando todas las formas posibles de evitar devolver el dinero que robaron. ¿Qué pasa ahora? Ahora enfrentan las consecuencias completas de sus elecciones. Mi padre tiene una reunión de la Junta en el hospital el lunes. No planeaba mencionar el comportamiento de tu padre, pero este último movimiento lo cambia todo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Luke, quise decir lo que dije antes. No quiero arruinar la carrera de mi padre. Yo tampoco. Pero hay una diferencia entre arruinar a alguien y hacerlo responsable. Tu padre ha pasado décadas creyendo que sus acciones no tienen un impacto real siempre y cuando pueda afirmar que fueron por el bien de la familia. Esa idea necesita ser corregida. Fiel a su palabra, la reunión de la Junta del hospital del lunes condujo a una verificación formal de la conducta de mi padre. No su desempeño laboral, que era bueno, sino su juicio personal y su integridad profesional. La revisión comenzó debido a preocupaciones planteadas por varios miembros de la Junta sobre una situación que involucraba a su familia. Preocupaciones que mi padre de repente no podía desestimar o explicar fácilmente. No fue despedido, pero su nombre fue eliminado discretamente de la lista para un ascenso por el que había estado trabajando durante años. Sus deberes fueron cambiados, su poder disminuido. La mejor oficina que quería fue para otra persona, alguien que no había intentado recientemente manipular a la familia de un miembro de la Junta. El negocio de diseño de interiores de mi madre sufrió sus propias pérdidas. Los grupos sociales que había pasado años construyendo de repente se volvieron mucho más fríos. Las referencias dejaron de llegar. Los clientes cancelaron proyectos. Las invitaciones a eventos exclusivos cesaron. No fue prohibida oficialmente, pero se encontró cada vez más al margen de las comunidades que una vez la habían acogido. El golpe combinado al trabajo y al estatus social de mis padres envió ondas de choque a través de la familia extendida. Mi tía Karen me llamó, habiendo escuchado una versión de los eventos de mi madre que me pintaba como la cruel. Mia, tu madre está devastada. Dice que has puesto a la familia de Luke en su contra, que estás intentando arruinar sus vidas por un simple malentendido sobre el dinero de la boda. ¿Te dijo cuál fue ese simple malentendido? Dijo que hubo cierta confusión sobre el dinero que dejó tu abuela, que solo estaban tratando de ayudar a Vivian y que reaccionaste con demasiada fuerza.
El dinero era de $40,000 que la abuela reservó específicamente para mi boda. Mis padres lo tomaron sin preguntar y se lo dieron a Vivian. Cuando los enfrenté, me dijeron que no lo merecía, porque me estaba casando con una familia adinerada. Tía Karen, eso no es un malentendido. Eso es robo. Hubo un largo silencio en la línea. Tu madre no mencionó la cantidad exacta ni que tu abuela lo destinó específicamente para ti, dijo finalmente. No, supongo que no. Probablemente tampoco mencionó que tuvieron 4 días para devolver el dinero y en su lugar eligieron gastarlo en depósitos para la boda de Vivian. Para cuando terminé de explicar toda la situación, la opinión de mi tía había cambiado significativamente. Fue una de varios parientes que se comunicaron en los días siguientes, buscando la verdad después de escuchar la versión sesgada de mi madre. La mayoría de ellos, al conocer los hechos, apoyaron mi decisión de mantener a mis padres alejados de la boda. Pero no todos estaban de mi lado. Algunos miembros de la familia sintieron que mantener a la familia unida era más importante que cualquier cantidad de dinero, argumentando que simplemente debería haber aceptado la decisión de mis padres y haber seguido adelante. Otros pensaron que estaba siendo cruel al involucrar a la familia de Luke y permitir que sus trabajos se vieran afectados. La división en la familia extendida fue fea, pero al final trajo claridad. Por primera vez en mi vida supe exactamente dónde estaba cada uno. Se acabó el preguntarse si ciertos parientes realmente se preocupaban por mí o simplemente estaban cumpliendo con el deber familiar. La verdad estaba ahora al descubierto para que todos la vieran. ¿Cómo te sientes acerca de todo esto?, preguntó Luke una noche mientras revisábamos juntos la lista final de asistentes. Honestamente, siento una sensación de alivio, confesé. Durante años, fingí que mi familia era algo que no era. Seguí poniendo excusas por ellos, seguí creyendo que si me esforzaba lo suficiente, finalmente me verían de la manera en que yo quería ser vista. Pero la simple verdad es que algunas personas nunca te van a valorar, hagas lo que hagas. Y una vez que aceptas eso, puedes dejar de gastar energía tratando de ganarte un amor que nunca estuvo realmente disponible. Ese es un pensamiento muy saludable para alguien cuya familia acaba de fracturarse, observó. Ofrecí una pequeña sonrisa. Tengo una buena consejera y un prometido aún mejor. La mañana de nuestra boda era clara y hermosa sobre Riverside City. Mayo en Ohio podía ser poco confiable, pero ese sábado fue absolutamente perfecto. Estaba soleado con un movimiento de aire suave y ni una sola nube manchaba el cielo azul brillante. Se sintió como si el universo finalmente se estuviera alineando para mí después de 25 años de sentirme ignorada. Me preparé en una hermosa suite en el Hotel Monarch, rodeada solo por personas que realmente me amaban. Mi tía abuela, la tía Elma, hermana de mi abuela, que siempre había sido más una madre para mí que la mía propia, me ayudó a ajustar el velo con manos cuidadosas y experimentadas. Sara del trabajo estaba allí como una de mis damas de honor, junto con 2 primas que me habían apoyado rápidamente cuando la división familiar se hizo clara. Grace, la madre de Luke, insistió en estar presente, actuando como si fuera la madre de la novia. Mientras me miraba en el espejo, vistiendo el sencillo vestido de color marfil que había elegido sin ninguna aportación de mi madre, sentí algo que no había esperado: paz completa y total. No la ausencia de dolor, el conocimiento de que mis padres estaban en algún lugar de la ciudad, excluidos, todavía dejaba un vacío. Pero debajo de esa conciencia había una certeza sólida como una roca de que estaba exactamente donde debía estar, rodeada de la gente adecuada. «Te ves absolutamente radiante», dijo la tía Elma, sus ojos húmedos de emoción. Tu abuela habría estado maravillosamente feliz de ver este día. Encontraste exactamente lo que ella deseaba para ti. Desearía que estuviera aquí para verlo. Ella está aquí, cariño, en cada elección que has hecho, en cada límite que has establecido, en el hombre increíble que has elegido. Ella está justo aquí. Está muy orgullosa de ti. La ceremonia fue pequeña para los estándares tradicionales,
pero perfecta en todas las medidas que realmente importaban. 80 invitados llenaron el gran salón de baile, cada uno una persona que genuinamente quería presenciar nuestro compromiso. No hubo invitaciones no deseadas, ni parientes incluidos por obligación o miedo a causar problemas, solo amor puro, libre de las dinámicas desordenadas que siempre habían ensombrecido a mi familia. Cuando los músicos de cuerda comenzaron su canción y las puertas se abrieron para mi entrada, sentí que el peso de 25 años de ser ignorada caía por completo. El tío Paul, el hermano de mi padre, que eligió apoyarme, me acompañó por el pasillo con tranquila dignidad. El hombre que me esperaba en el altar me miró de la manera que siempre había soñado ser vista, como si importara, como si fuera suficiente, como si fuera su primera elección, su única elección, la persona con la que quería construir una vida. Nuestras promesas fueron personales, escritas solo el uno para el otro. Luke habló de verme como la verdadera yo desde el primer momento en que nos conocimos, y de cómo admiraba no solo quién era, sino la persona resistente en la que estaba decidida a convertirme. Habló de verme manejar a mi difícil familia con gracia, y de cómo esa fuerza lo hizo enamorarse aún más profundamente. Cuando fue mi turno, hablé de encontrar en él exactamente lo que mi abuela siempre había esperado que encontrara: alguien que me valorara simplemente por ser yo misma. Alguien que viera mi valor incluso cuando las personas que deberían haberlo visto más claramente habían elegido ignorarlo. Me enseñaste que merezco ser la primera elección de alguien, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas felices. Me mostraste cómo se siente la verdadera asociación y probaste que la familia que construyes puede ser aún más preciosa que la familia en la que naciste. Cuando el oficiante nos anunció como marido y mujer, el aplauso que llenó el gran salón de baile fue honesto y alegre, sin sonrisas forzadas de padres molestos, sin miradas celosas de una hermana favorecida. Solo las personas que realmente se preocupaban por nosotros, celebrando el comienzo de nuestra vida juntos. La celebración que siguió a la ceremonia fue todo lo que una verdadera fiesta debería ser: excelente comida, hermosa música, risas, baile y brindis sinceros de personas que nos conocían y nos amaban. Grace dio un brindis que emocionó a todos, dándome formalmente la bienvenida a su familia y agradeciéndome por hacer que su hijo fuera el más feliz que jamás había visto. Durante toda la noche seguí esperando que sucediera algo malo, que mis padres aparecieran de repente y causaran una escena, que Audrey, mi hermana, enviara otro mensaje amargo que arruinaría mi felicidad, que algo saliera mal y me recordara que la alegría siempre venía con límites para alguien como yo. Pero nada salió mal. La noche fluyó exactamente como Luke y yo la habíamos imaginado, llena de amor y alegría, y la compañía de personas que realmente se habían ganado su lugar en nuestras vidas. Mientras la celebración de mi boda continuaba hasta altas horas de la noche, mi hermana estaba ocupada al otro lado de la ciudad construyendo su historia de victimismo. Me enteré de su campaña pública a la mañana siguiente cuando Sara me envió capturas de pantalla con un mensaje que solo decía: «Tienes que ver esto». Audrey había publicado una larga declaración sobre la traición familiar y el dolor de ser excluida de la boda de su propia hermana. Sus palabras estaban cuidadosamente escritas para hacerla parecer la víctima inocente de mi crueldad, omitiendo convenientemente cada detalle sobre el dinero robado y la oportunidad que mis padres habían ignorado. «Algunas personas valoran el dinero más que la familia», había escrito. «Nunca pensé que mi propia hermana sería una de ellas». Hoy se casó y deliberadamente nos excluyó a nuestros padres y a mí de la ceremonia. Todo porque no podía aceptar que a veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles sobre los fondos compartidos. Tengo el corazón roto porque la hermana con la que crecí se ha convertido en alguien tan fría e implacable. La publicación había reunido muchos comentarios comprensivos de amigos que solo conocían el lado de la historia de Audrey. Varios de ellos expresaron indignación en su nombre, condenándome como egoísta y cruel.
Leí los comentarios con una extraña sensación de desapego. Hace un año, este ataque público me habría aplastado. Me habría sentido obligada a defenderme, a explicar la verdad a cada persona que creía las mentiras de Audrey, a demostrar de alguna manera que no era la villana que ella estaba creando. Pero algo había cambiado dentro de mí en los últimos meses. Ya no necesitaba que todos entendieran. Ya no requería la aprobación de personas que elegían creer una historia unilateral sin intentar encontrar los hechos. ¿Quieres responder a algo de esto?, preguntó Luke, leyendo las publicaciones por encima de mi hombro mientras desayunábamos en la cama, en nuestra primera mañana como marido y mujer. No, las personas que realmente importan ya saben lo que pasó, y las personas que le creen sin dudar no son personas cuyas opiniones necesito que me importen. Lo que no supe hasta más tarde fue que la campaña pública de Audrey ya le estaba haciendo daño de maneras que no había planeado. Varios de sus amigos que habían comentado con apoyo en su publicación tenían conexiones con personas que conocían la historia real. En días, los rumores se extendían por los grupos sociales de Riverside City sobre la verdad detrás de la división familiar. El resultado más importante provino de una fuente inesperada. El prometido de Audrey, Daniel, tenía padres adinerados que habían apoyado mucho el compromiso. Se habían reunido con mis padres muchas veces y se les había dicho que los grandes depósitos de la boda provenían de ahorros que mis padres habían acumulado a lo largo de los años. Cuando se enteraron a través de la red social de que esos depósitos realmente provenían de una herencia que me habían robado, sus sentimientos positivos se desvanecieron rápidamente. La madre de Daniel, supe más tarde, tenía creencias muy fuertes sobre la honestidad financiera y lo que eso mostraba sobre el carácter de una persona. No estaba feliz de descubrir que su futura nuera había aceptado dinero robado sin un momento de duda moral. El compromiso no terminó de inmediato, pero la base se había agrietado. A los 3 meses de mi boda, la familia de Daniel lo presionó para que exigiera que me devolvieran el dinero como condición para continuar la relación. Cuando Audrey y mis padres se negaron, insistiendo en que el dinero se gastó y que yo no lo merecía de todos modos, el compromiso se rompió discretamente. Me enteré de este cambio a través de los rumores familiares, de parientes que una vez habían apoyado firmemente a mis padres, pero que ahora estaban reconsiderando sus posiciones a medida que las consecuencias seguían acumulándose. No sentí ninguna alegría por el corazón roto de mi hermana. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo la joven que recordaba de nuestra infancia compartida, la que nuestros padres le habían enseñado que merecía todo y que yo no merecía nada. Sus fallos no fueron enteramente culpa suya, pero también sabía que no tenía el deber de salvarla de las consecuencias de las elecciones que tomó como adulta. Ella había aceptado dinero robado, me había atacado públicamente, había elegido actuar como la víctima en lugar de admitir cualquier culpa. Lo que sucediera ahora era el resultado natural de esas decisiones. Mis padres también estaban descubriendo que las acciones tienen consecuencias que van mucho más allá del momento inicial. El estancamiento laboral de mi padre se había convertido en una fuente de profunda amargura que estaba afectando su salud. El negocio de mi madre nunca se recuperó de la pérdida de estatus social. La vida cómoda que habían construido bajo la suposición de que podían tratarme como quisieran sin penalización había demostrado ser mucho más débil de lo que jamás imaginaron. Finalmente, casi un año después de nuestra boda, mi madre se comunicó con algo parecido a una disculpa. Cometimos errores, escribió en un correo electrónico cuidadosamente elegido. Lo vemos ahora. Esperamos que puedas encontrar en tu corazón darnos otra oportunidad. Leí el correo electrónico varias veces, buscando una admisión honesta de lo que habían hecho, una verdadera comprensión de por qué había reaccionado de la manera en que lo hice. Solo encontré vagas admisiones y continua autodefensa. Solo estábamos tratando de hacer lo que era mejor para todos, escribió. Nunca quisimos hacerte daño. Todavía no entendían. Tal vez nunca lo harían. La carta que finalmente le envié a mi madre
fue el resultado de semanas de reflexión y muchas conversaciones con mi consejera. Le dije que apreciaba que se comunicara, pero que reconstruir la confianza llevaría tiempo y un esfuerzo real de su parte. Expliqué que cualquier relación futura tendría que basarse en el respeto mutuo, algo que había faltado durante toda mi infancia. Les dije que estaba abierta a intentarlo, pero solo si estaban dispuestos a hacer el trabajo duro necesario para un cambio real. No he sabido de ellos desde entonces. Tal vez son incapaces de tener el tipo de autorreflexión que requiere el crecimiento real. Tal vez todavía esperan que el tiempo suavice mi posición y que finalmente les dé la bienvenida sin que tengan que asumir ninguna responsabilidad real. De cualquier manera, he aceptado la incertidumbre. En los 2 años transcurridos desde nuestra boda, Luke y yo hemos construido una vida que es mejor de lo que podría haber imaginado durante esos años solitarios de sentirme invisible en mi propia familia. Compramos una casa en una zona tranquila cerca de Riverside City, lo suficientemente cerca para el trabajo, pero lo suficientemente lejos para sentirse como una escapada. La primavera pasada dimos la bienvenida a nuestra primera hija, una niña a la que llamamos June en honor a mi tía abuela Elma, que siempre me había visto claramente y me había amado por completo. Cuando sostengo a mi hija y miro a sus ojos, le hago promesas silenciosas. Ella nunca se sentirá ignorada. Nunca tendrá que luchar por mi atención o mi amor. Crecerá sabiendo que es valorada exactamente por quien es, nunca medida contra algún hermano que se decidió que era más merecedor. Mis padres nunca han conocido a su nieta. Saben que existe a través de los miembros de la familia que todavía hablan con ambos lados, pero no se han acercado a pedir una reunión. Sospecho que están esperando que yo dé el primer paso, que ofrezca la invitación, que sea la que ceda. Pero ya he cedido suficiente en una vida. Si quieren ser parte de la vida de June, tendrán que demostrar que realmente han cambiado. Audrey sigue soltera. Su relación con Daniel terminó y no ha aparecido ninguna nueva relación seria. Lo último que supe es que estaba trabajando en un trabajo de oficina. La glamorosa boda que imaginaba que tendría no apareció junto con el hombre que se suponía que debía proporcionarla. No sé si ha aprendido algo de la experiencia. Espero que sí, por su propio bien. Mi padre se jubiló anticipadamente del hospital el año pasado. Su carrera nunca se recuperó de la pérdida de confianza de la Junta. Mi madre cerró su negocio de diseño y ahora pasa la mayor parte de su tiempo en casa. La vida segura que habían construido se ha reducido significativamente, aunque no son pobres. Se tienen el uno al otro y tal vez eso sea suficiente para ellos. Pienso en la venganza a veces, en lo que realmente significa. No tenía la intención de hacerles daño. Simplemente establecí límites claros y me negué a aceptar un trato que me menospreciaba. Los resultados que siguieron fueron la consecuencia natural de sus propias elecciones, su propia negativa a asumir responsabilidades, su propia obstinada negativa a hacer lo correcto cuando tuvieron la oportunidad. Mientras mi esposo y yo bailábamos en nuestra sala de estar, en nuestro segundo aniversario, nuestra hija dormía tranquilamente cerca. Finalmente entendí lo que mi abuela había intentado decirme todos esos años. Perder a personas que nunca te respetaron, de verdad, no es una pérdida en absoluto. Es libertad. Es el espacio para construir algo real con personas que realmente te valoran. Es la paz que proviene de dejar de actuar para una audiencia que nunca te iba a aplaudir. La familia en la que nací nunca me había visto de verdad, pero la familia que construí con Luke, con nuestra hija, con los parientes y amigos que demostraron su lealtad cuando importaba, esa familia era todo lo que siempre había necesitado, todo lo que siempre había merecido. Mirando hacia atrás en el viaje que me trajo aquí, desde ese impactante anuncio en la sala de estar de mis padres hasta la vida que ahora aprecio, me di cuenta de que el regalo final de mi abuela nunca fue realmente sobre el dinero. Se trataba de mostrarme que era digna de ser la primera elección de alguien. Se trataba de darme la fuerza para finalmente exigir el trato que merecía. Y se trataba de confiar en que cuando encontrara al compañero adecuado, él me apoyaría y se negaría a dejar que nadie me tratara como menos de lo que valía.
La venganza que tomé fue simplemente el acto de valorarme finalmente como siempre debí haberlo hecho. Y la hermosa verdad es que al hacerlo encontré más amor y felicidad de lo que mis padres jamás quisieron que tuviera.